Muy buenas noches, les saluda Gonzalo Cortés. El tema a tratarse es el análisis epistemológico del socialismo utópico al socialismo científico de Federico Engels. Se tratará en este video sobre la tesis central, los fundamentos ontológicos, fundamentos nociológicos, fundamentos axiológicos, el nivel de complejidad, el paradigma y las conclusiones. De esta forma, de inicio hablaremos sobre la tesis central. El autor Federico Engels explícitamente hace una reflexión histórica sobre los orígenes intelectuales del marxismo en el libro del socialismo utópico al socialismo científico, en sus 3 capítulos del anti-Buri, siendo un reto para pensar y proclamar hoy el final o el regreso a la utopía, siendo incertidumbre el abordar las pretensiones del autor. Lo que la filosofía debe hacer, reconstruir y usar el pasado para pensar, comprender y dar sentido al presente. Este tema está sustentado en un conjunto de proposiciones positivas y negativas. Entre las negativas se puede mencionar que el autor hace una crítica a posturas clásicas y tradicionales sobre el tema desarrollado, al explicar que una visión homogénea no es suficiente para tratar la evolución de la naturaleza y con ello evoluciona el materialismo histórico hasta convertirse en materialismo científico. Identificado como proposición negativa, los términos de economía empleados en este trabajo coinciden en tanto que son nuevos con los de la edición inglesa El Capital de Carlos Marx. Designamos como producción mercantil aquella fase económica de los objetos. No se produce solamente para el uso del productor, sino también para los fines del cambio, es decir, como mercancías y no como valores de uso. Deberán notar como producción negativa el agnosticismo, que es un materialismo avergonzante. La concepción agnóstica de la naturaleza es enteramente materialista. No todo el mundo natural está regido por leyes y excluye en absoluto toda influencia exterior. Otra posición negativa, el gran centro internacional del feudalismo era la Iglesia Católica Romana. Ella unía a toda Europa occidental feudalizada, pese a todas sus guerras intestinas en una gran unidad política contrapuesta tanto al mundo cismático griego como al mundo maometano. De la misma manera, a continuación trataremos las proposiciones positivas, como en este caso el autor menciona que es de suma importancia tomar en cuenta la postura de los dos partidos políticos socialistas o de dos de sus secciones en unificarse y al fusionarse fortalecen al verdadero Partido Socialista Alemán, para que con esta actitud dar como origen al socialismo histórico. El Partido Socialista Alemán se iba convirtiendo rápidamente en una potencia. Como argumento positivo también diremos que la historia ha dividido a la producción industrial desde la Edad Media en 3 periodos: la industria artesanal, la manufactura y la moderna industria, que en el producto se fabrica mediante la máquina movida por la fuerza motriz y el trabajo del obrero se limita a vigilar y a rectificar operaciones del mecanismo. Un argumento positivo es el triunfo de la clase obrera europea por la cooperación de Inglaterra, Francia y Alemania de esos tiempos. Otro argumento positivo es el socialismo, entre todos ellos la expresión de la verdad absoluta, de la razón, de la justicia, y basta con destruirlo para que por su propia virtud conquiste el mundo. La sustentación de la tesis central, el verdadero padre del materialismo inglés es Bacon. Para él las ciencias naturales son la verdadera ciencia y la física experimental la parte más importante de las ciencias naturales. Argumentos positivos: que toda ciencia se basa en la experiencia, consiste en aplicar un método racional de investigación, lo dado por los sentidos, utilizando la inducción, el análisis, la comparación y la observación y la experimentación. Argumentos negativos es el de identificarle de inicio el materialismo como utópico. Lo miro como negativo, ya que desde el inicio se dudó de su veracidad y que es el inicio de un nuevo sistema cíclico. Los fundamentos ontológicos, concepción de la realidad. La realidad es la lucha de clases que ha agudizado con una marcada diferencia en los que tienen y los que no tienen. Para convertirse el socialismo en una ciencia era indispensable ante todo situarlo en el terreno de la realidad. Por tanto, cuanto más se convertía el materialismo en el credo de la Revolución Francesa, tanto más se aferraba el piadoso burgués británico a su religión. ¿Acaso la época del terror en París no había demostrado lo que ocurre cuando el pueblo pierde su religión? La concepción de las organizaciones. Owen propone un sistema de colonias comunistas para combatir la miseria reinante en Irlanda,
y presenta un apoyo de su propuesta a un presupuesto completo de gastos de establecimiento, desembolsos anuales e ingresos probables. La concepción del hombre, en que Bacon, como su primer creador, el materialismo guarda todavía de un modo ingenuo los gérmenes de un desarrollo multilateral. La materia sonríe con un destello poéticamente sensorial a todo el hombre. En cambio, la doctrina aforista es todavía de que sí un hervidero de inconsecuencias teológicas. El fundamento nosológico, la posibilidad de la ciencia, explícitamente se ha determinado que su idealismo puede creer en la evolución, que la materia no se crea, no se destruye, solo se transforma. El origen de la ciencia es racionalista, la ciencia de la ciencia está centrada en el sujeto de estudio, los criterios de la verdad, argumentación cualitativa, la lógica del método explícitamente se presenta un conjunto de etapas para implementar el método de investigación, el fundamento axiológico, el compromiso social y la neutralidad valorativa. Compromiso social es la responsabilidad que recae en un grupo de personas que se constituyen en un movimiento obrero, en el que el paradigma del materialismo histórico surgió ese efecto reivindicador para sus intereses, quedando este compromiso para su desarrollo posterior en el beneficio de la clase oprimida y lograr el vencer definitivamente en su lucha de clases a la burguesía. La neutralidad valorativa, luego de conocer de manera muy general qué significan las dos corrientes materialismo, ahora la confrontaremos. En este enfrentamiento o confrontación enriquecerá el trabajo intelectual y da confianza de obtener una ciencia social crítica y constructiva. La objetividad y la subjetividad. La objetividad es clara cuando se sabe que el socialismo científico apoya siempre a los movimientos revolucionarios en su lucha de conquistas sociales, económicas, políticas. Frente a ellos, los comunistas del socialismo científico apoyan siempre a los movimientos revolucionarios y su lucha contra el régimen social y político imperante. Lo subjetivo, como objeto de estudio, se manifiesta que la lucha de clases ha sido evidente siempre y cuando de este materialismo histórico, que en su posterior fue un materialismo dialéctico. El nivel de complejidad disciplinario, el paradigma del materialismo histórico. En los siglos XVIII y XIX, con Kant y Hegel a la cabeza, la filosofía del idealismo alemán había convertido así la fuerza de las ideas del impulso moral en el motor del progreso histórico. En el decenio siguiente a la muerte de Hegel, en los años 40 del siglo XIX, otros dos alemanes se apartaron radicalmente de esa visión de las cosas, con la misma radicalidad con la que Kant y Hegel había sentado en el trono de la historia a la idea, con esa misma radicalidad sentaron a Marx y Engels en el trono a la materia. La filosofía idealista dio paso con ello al materialismo histórico. La conclusión, los socialismos utópicos de Stein, Simon, Ford y Owen, como el socialismo científico de Karl Marx, ya son un pasado o son parte de un pasado. Su recuerdo es de inmemorable historia y tienen solo dos sentidos razonables. El de no olvidar nuestro pasado, pues como seres históricos que somos, siguen siendo parte de nuestro pasado y de que nos ayuden a no lastrar nuestro presente con partes de un pasado que ya no pueden orientarnos hacia el futuro. En este breve apunte final solo se intenta indicar cuál es el motivo y por qué el uso de esta denominación materialismo podría ser hoy todavía relevante para las tareas del presente. Ese es el final de la ficha epistemológica, quedando por hacer una sola pregunta. ¿Qué incidencia tuvo la Iglesia Católica Romana en la caída del socialismo, en la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Buenas noches, muchas gracias.